Bueno, vivió en el paraíso. Yo no estoy viviendo en el paraíso. ¿Qué más tuvo Adán que yo no lo tengo? Ah, no tuvo suegra, sí. Pero hermano, no todas las suegras son como el que inventó esa expresión, ¿verdad? Ay, me parece que el hermano que lo dijo está sentado al lado de la suegra. Esa es su mamá, hermana. No. Por eso fue que lo digo, ¿verdad? Porque si no le hubiera sacado el aire, ¿verdad? Bueno. ¿Qué más tuvo Adán? Vamos a la otra pregunta. ¿Qué tenemos nosotros, hermano, que no tiene Adán? Hermano, Adán no tenía el Espíritu Santo morando con él, como lo tenemos nosotros. Adán, hermano, no podía hablar de perdón y de gratitud como usted y yo podemos hablar. Hermano, ¿de qué te perdonó Dios a ti y qué me perdonó Dios a mí? Todo, hermano, todo. Sí. Hermano, si hay algo que tú y yo tenemos que tener con Dios es gratitud. Adán no podía tener tanta gratitud, ¿verdad?, como la que tú y yo tenemos. Hermano, Adán tuvo la voz de Dios, pero la voz de Dios dejó de hablarle a él. Hermano, tú y yo podemos seguir teniendo la voz de Dios a través de su palabra y a través de la verdad revelada, ¿verdad? Cuando acudo a Dios, Dios me revela su palabra. Adán no tenía una revelación tan profunda como la que tú y yo podemos tener. Adán conoció muchas cosas de Dios, pero nosotros podemos conocer tanto y más de Dios, ¿verdad? Hermanos, ¿qué más tenemos nosotros que Adán no tuvo? Miren, Adán, hermanos, igual que nosotros nos podemos llamar hijos de Dios. La Biblia habla de que no somos advenedizos. No somos advenedizos. Yo busqué la palabra advenedizo y significa nosotros no somos intrusos para Dios. Qué bueno, ¿no? O sea, cuando nos acercamos a Dios, Dios nunca nos va a decir, mira, ¿quién es este, verdad? Nunca va a decir eso, ¿verdad? Hermano, ¿qué hace Dios cuando tú te acercas a Dios? En oración, cuando tú solamente tocas la puerta y dices, Señor, tengo un conflicto familiar, Señor, ¿qué hago? Bueno, qué bueno, mijo, aquí estaba esperando, ¿verdad? Vamos a conversar, pues siéntate, vamos a hablar, ¿no? Y punto, hermanos. Para Dios, ni tú ni yo somos intrusos, ¿verdad? Es lo que dice la Biblia. Hermanos, ¿qué más? Hermanos, Dios nos ha capacitado, Dios nos ha dado dones, talentos, ¿verdad? Nos ha dado una familia. Es decir, tenemos tantas cosas que por eso le damos uno más. Sí, escribí eso, ¿no? Uno más, sí. Dice que tenemos más capacidad para vivir en victoria que Adán. Sí, hermanos, no vivamos tan en el pasado, ¿verdad? Que a veces nuestras oraciones, Dios mío, yo no sé por qué Adán tuvo que pecar, Señor, si Adán no hubiera pecado, yo no tuviera que estar saliendo a trabajar en esta hora, hermano, vivimos tan en el pasado que nos remontamos hasta los tiempos de Adán, ¿verdad? Y nos entristecemos porque Adán haya pecado, pero solamente porque tenemos que ir a trabajar. Hermano, ¿qué tal si nosotros en el día de hoy, hermano, disfrutamos de lo que tenemos y le decimos al Señor, Señor, gracias, porque soy tu hijo, porque no soy ningún intruso, ¿verdad? Señor, no soy advenedizo, como dice la palabra. Soy tu hijo, Señor, gracias por el Espíritu Santo que me has dado, Señor. Gracias porque tengo emociones, pero no voy a depender de ellas, Señor. Porque tengo algo más importante que vivir de emociones, ¿verdad? Tengo la dirección de tu Espíritu Santo. Señor, gracias porque mi familia está en tus manos. Señor, gracias porque mi futuro está en tus manos. Hermanos, tenemos tantas cosas por las cuales vivir, ¿verdad? Que en lugar de vivir pensando en el pasado, hermanos, ¿qué tal si tú y yo, ¿verdad? Pensamos en lo que, no solamente pensemos, ¿verdad? Como si fuera algo místico, hermanos, vivamos reconociendo que la presencia de Dios está conmigo, que Dios no me va a dejar ni me va a desamparar, ¿verdad? Que aunque, bueno, padre y madre me dejaran, el Señor me recogerá, dice la Escritura, ¿no? Y que yo sepa aquí ningún papá ni ninguna mamá está dejando a sus hijos, ¿verdad? Es más, estamos hablando de todo lo contrario, hermano, la necesidad que tenemos, ¿verdad? De fortalecer la vida familiar. Pero si por casualidad alguien, ¿verdad? Su papá y su mamá no están aquí, y sí, son una espina en tu vida,
ahí tiene esa promesa, ¿verdad? El Señor está conmigo, el Señor nunca me dejará, nunca me abandonará. Hermano, en esta mañana, el tema de hoy lo hemos titulado así, cuando las emociones nos destruyen, ¿no? ¿Cuándo es que las emociones te destruyen a ti o me destruyen a mí? Hermanos, repito, ¿qué interpretación le doy yo a la vida? Hermano, he tenido la oportunidad, el privilegio de conocer personas pero muy dichosas, felices, que viven una vida en victoria. Y cuando preguntó, ¿no? ¿Y dónde has vivido tú? ¿Y cómo? ¿De dónde? ¿Cuántos hermanos? Bueno, realmente no sé cuántos hermanos tengo, porque, bueno, yo me crié en un albergue, yo me crié yo viví para mencionar un caso concreto, ¿no? No era nadie en una consulta ni nada, ¿no? Hermano, sí, yo me crié en Colombia, en un lugar en una, no sé cómo lo llaman ustedes aquí, me dicen, en un lugar donde tenían a los niños, y bueno, mire, tuve la bendición de que allá conocí al Señor y todo. Y yo digo, Dios mío, este hombre, qué pasado tan triste, pero él ni siquiera lo cuenta con tristeza, ¿no? Qué vida tan dura, pero para él no hay dureza de vida, ¿no? Qué vida tan entusiasta, qué envidia, ¿no? Le tengo yo a ese hombre, ¿no? Hermanos, simplemente para él, todo el pasado se reduce a una sola cosa. Gracias al Señor porque yo viví ese pasado, porque si no, no hubiera conocido al Señor. Lo más impactante que ha habido en mi vida es que conocí al Señor en ese lugar. Entonces, para él, ¿cómo lo interpreta? Hermanos, simplemente el pasado de tragedia lo interpreta como una oportunidad que Dios le dio para que de esa forma pudiera conocer al Señor. Pero no vive atado al pasado. Dios mío, qué vida tan triste, qué vida tan dolorosa. Cada vez que recuerdo el pasado, no, nada de eso, ¿no? Hermanos, y es la invitación que yo quiero hacer en esta mañana. Repito, ¿cuándo es que las emociones nos destruyen? Hermano, cuando tú, a pesar de tener a Cristo como Salvador y de tener a Dios como Padre, todavía te crees huérfano. Cuando tú, a pesar de tener la vida eterna, sigues creyendo que estás así quitando, a punto de caer en el infierno. Cuando yo, a pesar de tener lo que tenemos, ¿verdad? Simplemente seguimos evocando el pasado de tristeza. Y no entendemos, hermanos, que el Señor que nos sostiene, el Señor que nos tiene en sus manos, hermanos, es el dueño, ¿verdad? De todo. El Señor es la tierra y su plenitud, dice la palabra, ¿verdad? El mundo y lo que en él habita. Entonces, en esta mañana, hermano, yo quiero invitarles, un momentico, detente, ¿verdad? ¿Sigues dependiendo de emociones o estás creyendo en la palabra? ¿Tu familia está a la deriva o la estás depositando a los pies del Señor? ¿O le estás diciendo, Señor, aquí está mi vida, mi familia, la pongo a tus pies? Hermano, ¿qué estás haciendo con tu vida? Repito, ¿sigue en manos de las emociones o la estás trayendo a los pies de Dios? En esta mañana yo quisiera hacer esa invitación, hermano. Yo quiero orar en esta mañana y quiero pedirles